Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, Demar, empecemos al oído con lo que se le ocurra a usted como lo más importante que tengamos para tratarle al oído a nuestros oyentes. Bueno, doctor Fernando, pues si le parece, empecemos por la visita de Gustavo Petro a La Guajira. Evidentemente, o extensión de su editorial, en la medida en que el primer día que llegó Gustavo Petro a La Guajira, se hizo esperar 5 horas. 5 horas, no hay derecho. Las comunidades esperando a Gustavo Petro en un coliseo 5 horas, porque pues Lord Petro llega cuando él quiere, no cuando la gente lo necesita, o cuando su agenda lo ha anunciado así. Llegó 5 horas tarde, y lo más curioso es que en estos primeros días, 2 días de estadía de Petro en La Guajira con su gobierno, ya aparecen los anuncios, y entonces Gustavo Bolívar aparece en las redes sociales diciendo que a cambio el de gobierno, ahora sí que este es el cambio, porque Petro va a hablar y a decir cosas que nadie confirma que vayan a ser realidad. Eh, Dice Bolívar que ordenó construir una universidad Guayú. Vamos a ver, ojalá la podamos todos anotar en la memoria, a ver cuándo la construye. Recuerden ustedes que cuando estaba en campaña, antes de ser presidente, le daba órdenes a los alcaldes y gobernadores de comprar predios porque iba a construir las universidades del pueblo. Al momento, doctor Fernando, van 11 meses prácticamente y no vemos la primera universidad, el primer ladrillo de alguna universidad construida. Ordenó recomponer el hospital de Nazaret, darle tierras a 6.800 familias. Vamos a ver cómo será eso. Destinó, oiga esta cantidad de dinero, destinó 8.000 millones de pesos para combatir la desnutrición. ¿Cómo le parece? Pues recordemos que Francia Márquez, entre ida y venida, se ha gastado más o menos esa cantidad de plata en sus viajes internos y externos, obviamente sumando el del África, que costó 1.700 millones de pesos. Y pues un poco más de 14.000 han costado los viajes del presidente Petro en su avión y su helicóptero. Así que 8.000 millones de pesos para combatir la desnutrición es un mal chiste. Prometió una pista aérea en el norte del departamento. Escuchemos el anuncio. Sí, el presidente estaba bien en sus cabales. Escuchemos. El turismo tiene sus impactos positivos y sus impactos negativos. Si se construye una pista aérea para vuelos internacionales en el norte de La Guajira, se presentan una serie de proyectos turísticos que vuelve y juega, deberían ser de Asociación Guayú, que tiene un impacto positivo y es que traería muchos puestos de trabajo. Tiene unos impactos negativos y es que no debe destruir la cultura, como sucede en otras regiones del mundo. Entonces, aprender turismo es importante. Idiomas, transformar la costumbre culinaria de tal manera que cualquiera la pueda comer, no solamente los que ya estamos acostumbrados. Traería dinero. Pero al fin, ¿qué? ¿Construir el aeropuerto o no construirlo? Porque dijo que era bueno, pero al mismo tiempo era malo. Bueno, Demar, pero mire, yo le tengo una buena noticia. Señor. Para usted y para todos los oyentes se las digo al oído. Una colombiana dirigirá la Organización Mundial del Turismo. Una colombiana. ¿Sabe usted? No, no lo sabía. Es, claro, Natalia Bayona, santanderiana, por si acaso, y una de las personas más influyentes en España en el año 2022. Ha sido designada nada menos como directora de la Organización Mundial del Turismo. Le doy esa noticia.
De modo que Bueno, ayer dimos la noticia de que la mejor soprano del mundo era colombiana. Y ahora damos la noticia de que una colombiana es la directora de la Organización Mundial del Turismo. pues excelente noticia en medio de estas noticias que Algo caliente que nos entró al sí, sí, cuerpo, sí, ¿no es que no cierto? van Como para dicen ninguna los parte. campesinos. Claro, porque doctor Fernando, me quedaré esperando el tren desde la Patagonia hasta Barranquilla, el tren de Bueno, Buenaventura a Barranquilla, el de Villavicencio a Barranquilla o a Buenaventura, porque eso variará de acuerdo a los planes del presidente Petro, y ahora esperaré el aeropuerto en el norte de La Guajira. Y también estoy esperando que llegue el Swahili, el idioma keniano a Colombia. Pues es que son las cosas que dicen, doctor Fernando. Entonces uno cómo no ponerle cuidado a tan importantes cosas. Pero qué bueno que hay noticias positivas. Yo sí no le tengo noticias positivas, ¿sabe? Yo como sí, esa, por ejemplo, pues yo le claro. tengo una y es que Sergio Jaramillo, ¿y quién era su compañero? Héctor Abad Faciolince. Héctor Abad Faciolince, un compañero muy especial, bien de izquierda, se fueron para Ucrania y no los mataron de milagro, de milagro. La persona que los acompañaba, una mujer, está gravemente herida por un misil ruso que les cayó mientras estaban allá en Ucrania, pues de sapos, porque ¿qué se va a hacer un colombiano a Ucrania? Pues estos dos, bueno, tres con la periodista colombiana, están en Ucrania adelantando una campaña que se llama Aguanta Ucrania. Y lo que buscan es manifestar el apoyo de América Latina a Ucrania en medio de la guerra que le ha librado Rusia a ese país. Bueno, bueno, por lo menos estaban en una buena tarea, pero por favor, bueno, no los mataron de milagro. Es la noticia que les doy, que es pues en el fondo una buena noticia, unos colombianos que no mueren en la guerra en Ucrania. De mar, que para Francia Márquez y su ministerio hay una cantidad de miles de millones de pesos. ¿Cómo para qué? Pues este jueves, mañana, está previsto que el presidente Petro firme el decreto con el que se crea el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, después de que tramitara el asunto en una ley en el Congreso de la República. Y va a tener la bobadita de 500.000 millones de pesos de presupuesto el ministerio de doña Francia Márquez. 500.000 millones de pesos, doctor Fernando. Medio billón de pesos. Esto es una barbaridad. ¿Que van a salir de dónde? De la edición presupuestal saldrán. De la edición presupuestal, 500.000 millones de pesos para doña Francia Márquez, ¿para que haga qué con ellos? La igualdad y la equidad. Yo no sabía que el ministerio se llamaba así. La igualdad será un valor general, la equidad es, como decía Aristóteles, la justicia del caso concreto, ¿no? Eso es la equidad. La justicia general prometida en la ley se concreta en una decisión final, que suele ser la decisión del juez, que está influida en el valor de la equidad. Entonces, doña Francia es ministra de la igualdad para que hable de los grandes proyectos de ley sobre la igualdad de los colombianos y de la equidad. Hágame el favor, para que sustituya a los jueces de la República. 500.000 millones de pesos. Por favor. Recuerde que Más el tendrá, helicóptero, más los viajes al África, más lo que nos cuesta esta señora. recuerde que va a tener 5 ministerios, ¿no? ¿Va a tener qué? 5 viceministerios, perdón. 5 viceministerios. Viceministerios. Hágame el Sí, sí, favor. sí. No, esto, Hágame el favor. El aparato, pues, el aparato burocrático, que obviamente son viceministerios que van a chocar con las facultades que tienen muchos otros ministerios. y ¿No? otras entidades, sí, por supuesto, claro. Bueno, Como el Departamento de Prosperidad Social y otras entidades que están adscritas a, pues sí, como usted lo ha dicho, a otros ministerios. Pero pues es en lo que estamos, hablando del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, y el presidente Petro firmará el jueves ese decreto, jueves donde pretenden armar dizque, una gran concentración. Me imagino que ya pagaron buses para que fueran a La Guajira a la gran concentración del presidente Gustavo Petro y de Francia Márquez para ese momento histórico. De verdad, yo recuerdo un cuento, una historia que usted nos hace muchos años contaba respecto de que los cerdos no comían telegrama, era la cosa. O sea, este caso de pretender que con cargos sí. entonces se acabó la pobreza y se acabó la desigualdad en Colombia. Sí, es que se acabaron los alimentos que se le daba a los cerdos. Mi padre tenía
una institución maravillosa para doblarle el sueldo a los campesinos de la región. Y era que en cada casa tenía una marranera. En la marranera, especialmente la señora cuidaba los marranos, vendían los marranos y eso les doblaba sus ingresos. Y tuvieron un desarrollo personal inmenso. Y un día se acabó el grano para los marranos. Y entonces llamaron a papá a preguntarle, que estaba muy preocupado porque los marranos se le iban a morir de hambre, los cerdos. Y entonces le dijeron, no, pero aquí tenemos un telegrama del ministro que dice lo contrario. Y dice, lo que pasa es que mis cerdos no se alimentan de telegrama de ministro. Igualito. Esa es la historia completa. Bueno, entonces mañana jueves, desde La Guajira, se creará el Ministerio de la Igualdad con 500.000 millones de pesos para que los maneje doña Francia Márquez. Hágame el favor. Hágame usted el favor. Y bueno, pues de balas, como diría ella. Eso va a ser en La Guajira mañana jueves. Mañana jueves, sí, señor. Bueno, y hoy miércoles, ¿qué hará el presidente Petro en La Guajira y qué hará su Consejo de Ministros? ¿En qué andan? Ya la emprendió contra el Cerrejón. ¿Ahora qué le falta hacer a Gustavo Petro en La Guajira? Bueno, ya él descubrió que la responsabilidad de la muerte de los niños por desnutrición en La Guajira no es la falta de políticas públicas, no es la falta de gobierno, porque es que durante el gobierno de él también se mueren los niños de desnutrición, sino que la culpa es del carbón. La emprendió contra la producción de carbón en La Guajira, lo que sostiene de gran manera, doctor Fernando, la vida en esa región del país. Genera 11.000 empleos el Cerrejón en La Guajira. ¿Ah? Y ese es el culpable de la desnutrición de los niños. No es la corrupción, no es la falta de otros proyectos, no. Simplemente los niños se mueren de hambre por culpa del Cerrejón. Y entonces, asunto concluido, ¿no? Durante el año 2021, la empresa reportó que invirtió 22.000 millones de pesos en proyectos sociales dirigidos a las comunidades en áreas urbanas de su zona de influencia. 22.000, no 8.000 millones de pesos para acabar con la desnutrición. 22.000 millones de pesos es lo que invirtió Cerrejón. Pero además, doctor Fernando. Eso fue hace un año. Hace un año, sí, señor. Pero además, pagó directamente a La Guajira y a los 6 municipios de su área de influencia cerca de 39.000 millones de pesos. Solamente el departamento recibió 19.581 millones de pesos por conceptos como la estampilla Pro Desarrollo y por otros conceptos que paga Cerrejón allí. Los directamente beneficiados son los municipios de Albania, Barrancas, Atonuevo, Maicao, Manaure y Uribia, que recibieron en total 19.519 millones de pesos. Yo no sé si esto no les parece Viven literalmente importante. del Cerrejón. Y entonces todo lo que se le ocurre a Gustavo Petro allá en sus ratos de ocio en La Guajira es acabar con el Cerrejón. Bueno, hagamos votos porque no se le pierda otra vez a su gente, ¿no? Como se perdió en París. Como se perdió en París, los 2 periodistas días lo buscaban. perdidos en París y nadie sabe dónde estuvo en París, ni con quién estuvo, ni qué anduvo haciendo. Canceló una reunión que tenía con la firma Dassault, la gran productora de aviones CASA, con las que supuestamente hay un negocio en ciernes para comprarle aviones a la Fuerza Aérea Colombiana, y se perdió. Y después apareció 2 días después en París. Muy bien. Y los periodistas embalados, diríamos nosotros, porque recuerde usted que la comitiva que lleva a los periodistas es la comitiva presidencial, y los periodistas están casi que 24/7 al lado del presidente, cubriéndolo. Y pues se quedaron sin hotel, se quedaron en la calle, preguntándose dónde está el presidente, qué pasó con nosotros, cómo así, dónde, en qué nos vamos, cómo nos vamos. Y pues tuvieron que esperar a que apareciera el presidente para que los cargara en el avión y los trajera de regreso. Qué horror, qué horror. Bueno, ¿de qué se habla con el Fondo Internacional? ¿Fondo Internacional para qué? Doctor Fernando, Fondo Internacional para recoger recursos que serían destinados a pagarle al ELN para que nos siga narcotraficando, nos siga asesinando, secuestrando. Pues, ¿qué ocurrió? El gobierno negó a través de un comunicado de prensa en los siguientes términos que se hubiera creado el fondo multidonante para el proceso con el ELN. Por consiguiente, sobre el particular no existe discusión o acuerdo entre las partes
que pudiera ser comentado por el gobierno nacional. Negaron que hubieran hablado en la mesa de negociación del fondo multidonante para el ELN. ¿Lo negó quién? El gobierno. ¿Cuándo? El 16 de junio. Increíble que hagan eso. Pero salió el ELN a decir, qué pena, pero eso sí se habló en la mesa. Sí se tuvo aquí en la mesa, se discutió, así que no le mientan al país. Oiga, esta es la número 3 o 4 vez que el ELN sale a corregir al gobierno del presidente Gustavo Petro. Esto ya es una cosa constante. El ELN tiene que salir a rectificar lo que el gobierno dice. Entonces, un fondo para cumplir los encarguitos para las FARC, los que nos dejó de regalo Juan Manuel Santos, y otro fondo para el ELN. Y vendrá otro fondo, me imagino, que para los narcotraficantes, para el Clan del Golfo, por ejemplo. ¿No le parece? Otro fondo. Pues es lo que viene. Lo que pasa es que no sé de dónde van a salir tantos fondos, porque doctor Fernando, ya se calcula que Colombia tiene un poco más de 1.000 bandas criminales. Solamente Medellín y su área metropolitana cuenta con más de 300 bandas criminales. Esto es insostenible. Claro, este es el producto de una política inexistente del gobierno Petro de persecución contra las bandas criminales y muy al contrario, sí de zanahoria, que es lo que sabe darles para que se desmovilicen, según él. Y esperemos que no nos digan en qué momento nos van a traer el temita de los 100.000 jóvenes rescatados de las bandas criminales a los que les piensan pagar un salario mínimo a cada uno. Bueno, y les contamos al oído, queridos oyentes, algo que quisiéramos que no fuera cierto, porque lo creemos imposible. La Procuraduría General de la Nación quiere investigar los temas relativos a la presencia de las mujeres muy humildes que fueron sometidas a un interrogatorio en el detector de mentiras en Palacio, y quiere investigar lo de la interceptación de comunicaciones telefónicas. Y está pidiendo documentos a la Secretaría General de la Presidencia, DAPRE, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Y el DAPRE se lo niega. ¿Usted puede creer eso? Eso es un delito. Eso es un delito. La Procuraduría tiene funciones y tiene derechos y la gente los tiene que respetar. ¿Cómo es esto de que la Presidencia de la República le niega los documentos, le niega los videos a la Procuraduría General de la Nación? ¿Inaudito o no? Es increíble, y esto le ocurre a la Procuraduría, que le solicitó al Departamento Administrativo de la Presidencia entregar al ente de control los videos y registros de las cámaras de seguridad, en el proceso que se hizo de polígrafo efectuado a Marelvis Mesa, la ex niñera de Laura Sarabia, quien a esta hora debe estar muy contenta porque ya tendrá nuevo cargo en la Unión Europea. El material fue solicitado por la Procuraduría en la inspección que realizaron el 26 de junio y la respuesta fue negativa. Esto es de la mayor importancia y gravedad. Veremos qué pasa con la Fiscalía, porque la Fiscalía va tras los mismos elementos probatorios para determinar cómo se produjo ese momento en el que fue sometida al polígrafo Marelvis Mesa, quien, aun cuando dice que firmó el consentimiento, lo hizo más por miedo que porque realmente quisiera someterse a una prueba de esas. Prueba a la que solo someten a personal que está adscrito a la presidencia, a funcionarios públicos y de seguridad, no a particulares, y mucho menos a personas que ni siquiera tenía contrato con Laura Sarabia y que nada tienen que ver con el Estado colombiano. Demar, ¿cómo será el alemán de Laura, de esta señora Zanabria? De Sarabia. Sarabia. Yo no sé que hable inglés, pero pues alemán sí no aparece en su hoja de vida, eso sí no. Entonces, habla inglés, pero habla inglés. Pues aparece que dice alguna cosa en inglés. No le garantizo que sea fluido, pero algo sabe. Bueno, entonces, embajadora no, parte de la embajada en Austria, y Benedetti sigue de embajador en Venezuela. El drogadicto, como lo llamó Álvaro Leiva, el canciller de la República. Es que Benedetti es un drogadicto y por eso lo destituimos ipso facto. Y ahí está, de embajador en Venezuela. Esa es la coherencia. Y mientras esas cosas pasan en Colombia y se blindan a los dos
personajes que más pudieran decir cosas respecto de la financiación de la campaña de Petro, van haciendo un problemita otra vez, y esta vez para Nicolás Petro. Recuerda usted que Day Vázquez, la ex esposa de Nicolás Petro, entregó una serie de chats donde se involucra el hijo del presidente, entre otras cosas, recibiendo un dinerito, cerca de 1.000 millones de pesos que nunca reportaron a la campaña y que parece que se los ha gastado él de alguna manera. Ahora lo que se prepara por parte de Day Vázquez es una serie de chats donde se revelaría que Nicolás Petro habría entregado dinero en efectivo en el marco de la campaña. ¿Para qué entregó dinero? ¿A quiénes se lo entregó? ¿En qué cantidad? Pues eso lo vamos a saber próximamente en esa nueva etapa de la denuncia de Day Vázquez. Hágame el favor. Se cae la ley de paz total. Ya conocimos el contenido y el alcance de la ponencia que hizo el magistrado que tiene a su cargo. El magistrado Ibáñez. El doctor Ibáñez, ¿cómo no? Sí, sí. Doctor Ibáñez, ¿cómo no? El doctor Ibáñez, con quien tuve algún principio de relación cuando estuve yo en el Ministerio del Interior y de Justicia. El doctor Ibáñez, magistrado y de la Corte Constitucional, tiene ponencia negativa para la paz total. Bueno, Demar, ¿hay algunos reparos a la reforma pensional? Pues reparos hay muchos, especialmente que van a acabar con los fondos de pensiones, por Dios. Una institución maravillosa que ha funcionado extraordinariamente bien, que le ha producido rendimientos enormes a los 18 millones de colombianos que tienen sus fondos en los fondos de pensiones. El 90% de los ciudadanos en Colombia gana menos de 3 millones de pesos y cotiza sobre eso. A esos que ganan menos de 3 salarios, que ganan hasta 3 salarios, no van a tener la oportunidad de elegir un fondo de pensión. Obligatoriamente van a estar en colpensiones. Y una minoría es la que va a poder elegir un fondo de pensión si es que queda alguno después de semejante desbandada, porque es quitarle el 90% de los ahorradores al sistema privado y trasladarlo a colpensiones por capricho del presidente Gustavo Petro. A colpensiones que no produce un peso, que no tiene una estructura financiera respetable de ninguna índole, acabar con los recursos de la gente pensionada. Dios mío, bendito, ¿cuántos daños va a alcanzar a hacer Gustavo Petro en este gobierno? Es lo que uno se pregunta, ¿no? ¿Cuántos daños? 10 meses y vaya si ha sido cantidad importante el daño que le ha hecho el país. No por nada, y usted ayer lo revelaba, la encuesta Gallup indica que la gente se quiere ir de Colombia. Increíble, en un 49%. Sí. Inaudito. La mitad de la gente de Colombia se quisiera ir de Colombia. Algo parecido a lo que está ocurriendo en Venezuela, donde la gente se va, inclusive soportando las penalidades sin cuentas del tapón del Darién, con tal de irse para alguna parte, buscando, por supuesto, refugio en los Estados Unidos. Venezuela, que ha salido de más de 7 millones de habitantes, ¿no? Sí, señor. Un país entero. Hay muchos países en el mundo que no tienen más de 7 millones de habitantes. Es lo que ha salido de Venezuela y son los que quieren salir de Colombia. Muchos más de esos. Muchos más de esos. 19% más quiere salir de Colombia respecto de Venezuela. Qué horror. Es el país que lidera el ranking entre toda América de personas que quieren salir del país. Qué horror. Bueno, Demar, así nos despedimos de nuestros oyentes en la mañana de hoy, ¿le parece? Sí, señor. Y mañana que les vamos a contar en qué quedaron las reformas, cuál es el estado del trámite, porque hay mucho que decir frente a eso, doctor Fernando. La gente se pregunta qué pasó con la área de salud, qué pasó con la laboral, qué va a pasar con la pensional, qué va a pasar con las que vienen, porque, ojo, no solamente traen la de marihuana, que pretenden elevar a rango constitucional, sino también la de que llamaron de humanización carcelaria o de las cárceles para dejar en libertad a una cantidad de criminales.